En una calle desierta y abandonada, un millonario se encuentra con una escena desoladora. Una niña de 7 años y un bebé recién nacido viviendo entre ratas. Movido por la compasión, intenta ayudarlas, pero la niña grita de forma inesperada. Con lágrimas en los ojos, ella suplica: «Por favor, adopte a este bebé. Merece un hogar y una cama». Esta petición le parte el corazón y cambia el rumbo de su vida para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En una gélida noche de invierno en Ciudad de México, Alejandro Montero observaba la ciudad a través de las ventanas espejadas de su oficina en el último piso de uno de los rascacielos más imponentes de Paseo de la Reforma. A sus 45 años, era considerado uno de los empresarios más exitosos del país. El imperio que había construido a lo largo de 2 décadas incluía una cadena de hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios y un holding que administraba diversos negocios. Aquella noche específica, después de una reunión decisiva con inversionistas internacionales, Alejandro sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. El nuevo proyecto de expansión exigiría dedicación total en los próximos meses. Su chofer había llamado avisando que estaba atrapado en el tráfico debido a un accidente, y Alejandro, impaciente como siempre, decidió conducir su propio auto. Mientras bajaba por el elevador panorámico, su mente calculaba números, proyecciones y estrategias. El reflejo en el espejo mostraba a un hombre elegante en su traje italiano hecho a medida, canas en las sienes que le daban un aire de distinción, pero también revelaban las señales del tiempo y del estrés constante. Al salir del edificio, fue recibido por una llovizna fina y persistente, típica de la capital mexicana. Decidió tomar un atajo por el barrio de Tepito, una zona menos privilegiada de la ciudad, para evitar el congestionamiento de la zona central. Era una decisión inusual para alguien que raramente se aventuraba fuera de su zona de confort. Las calles mal iluminadas y los edificios deteriorados creaban un escenario que contrastaba drásticamente con su cotidianidad. Alejandro apretó el volante de su auto importado con más fuerza, sintiéndose fuera de lugar en aquel ambiente. Fue cuando sus ojos captaron una escena que lo hizo frenar bruscamente. Bajo la luz débil de un poste, una niña pequeña que no aparentaba más de 7 años sostenía una bandeja con pequeños objetos. Lo que más llamó su atención, sin embargo, fue la manera en que protegía, con el otro brazo, a un bebé, envuelto en una cobija desgastada. Las 2 niñas estaban parcialmente protegidas de la llovizna por un toldo precario. Algo en aquella imagen lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La niña mayor tenía una mirada que mezclaba inocencia y una madurez forzada por la vida, su cabello oscuro, atado en una trenza mal hecha, y su vestido simple y limpio a pesar de las condiciones adversas, demostraban un cuidado conmovedor. Alejandro permaneció paralizado por algunos minutos, observando la escena a través del parabrisas. Sus manos temblaban levemente, y una sensación hace mucho olvidada comenzó a manifestarse en su pecho. Una mezcla de compasión e inquietud que había enterrado bajo años de ambición y pragmatismo. Sin entender exactamente por qué, estacionó el auto y bajó. La niña, al percibir su aproximación, retrocedió algunos pasos, apretando aún más a su hermana contra el pecho. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban con una mezcla de miedo y desconfianza. «No tengas miedo», dijo él, sorprendiéndose por la suavidad en su propia voz. «Está muy frío para que ustedes 2 estén aquí afuera». La niña permaneció en silencio, pero no huyó. Alejandro notó que temblaba, tanto de frío como de aprensión. El bebé en sus brazos comenzó a moverse, soltando un pequeño gemido. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, manteniéndose a distancia para no asustarla aún más. Después de algunos momentos de vacilación, ella respondió en voz baja: «Lupita». «¿Y esta pequeña?», señaló al bebé. «Es mi hermana María». «Tiene solo 3 meses», respondió Lupita, demostrando un orgullo protector en la voz. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. La forma en que aquella niña asumía una responsabilidad tan grande, protegiendo a su hermana menor, con tanta dedicación, despertó memorias hace mucho suprimidas de su propia infancia.
¿Dónde está tu mamá, Lupita? La pregunta hizo que los ojos de la niña se llenaran de lágrimas, aunque intentara mantener la compostura. En casa. Está enferma. En ese momento, una ráfaga de viento más fuerte hizo que el bebé llorara, y Lupita intentó calmarla, meciéndola suavemente. Alejandro se dio cuenta de que no podría simplemente irse y fingir que nunca había presenciado aquella escena. «¿Podrías llevarme a tu casa? Tal vez pueda ayudar», ofreció, sorprendiéndose con sus propias palabras. Lupita dudó, estudiando su rostro por un largo momento. Algo en su expresión debe haber transmitido confianza, pues ella acabó asintiendo levemente con la cabeza. «Es cerca de aquí», murmuró, comenzando a caminar lentamente. Alejandro la siguió, sintiendo que aquella noche marcaría un antes y después en su vida. Lo que él aún no sabía era cuánto aquel encuentro casual cambiaría no solo su destino, sino que también revelaría secretos hace mucho enterrados en su pasado. Lupita guiaba a Alejandro por callejones estrechos y mal iluminados, sosteniendo firmemente a su hermana contra el pecho. El empresario observaba cada paso de la niña, notando cómo se desviaba con familiaridad de los baches en el asfalto y de los charcos de agua, incluso en la penumbra. Sus pequeños zapatos gastados hacían un ruido rítmico contra el suelo mojado. El camino los llevó a un conjunto de casas antiguas y deterioradas. Lupita se detuvo frente a una construcción de 2 pisos, visiblemente abandonada en su piso superior. Una escalera externa de metal, corroída por el óxido, llevaba a lo que parecía ser la entrada del lugar donde vivían, en la planta baja. «Es aquí», susurró Lupita, su voz casi perdiéndose en el ruido de la ciudad. Al abrir la puerta, el olor a moho y humedad invadió las fosas nasales de Alejandro. El ambiente estaba iluminado solo por una lámpara débil que colgaba del techo por un cable expuesto. Las paredes presentaban manchas de humedad y algunos pedazos de revoque se habían desprendido, formando pequeños montones en el suelo. En 1900, la esquina del cuarto principal, sobre un colchón viejo apoyado directamente en el suelo, había una mujer. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una cobija delgada, pero Alejandro podía ver que temblaba, a pesar del sudor que brillaba en su frente. «Mamá», llamó Lupita suavemente, «traje a alguien que dijo que quiere ayudar». La mujer se movió con dificultad, intentando sentarse. Cuando sus ojos encontraron los de Alejandro, el tiempo pareció congelarse. El empresario sintió que sus piernas flaqueaban y necesitó apoyarse en la pared más cercana. «¿Carmen?». Su voz salió como un susurro estrangulado. La mujer en el colchón palideció aún más, si es que eso era posible. Sus ojos, aunque febriles, mantenían el mismo tono de verde agua que había hechizado a Alejandro 2 décadas atrás. «Alejandro Montero», respondió ella, su voz ronca y débil. Después de tanto tiempo, Lupita miraba confundida de Minoresín, uno a otro, aún sosteniendo a María protectoramente. La bebé comenzó a llorar, rompiendo momentáneamente la tensión que se había instalado en el ambiente. «¿Lo conoces, mamá?», preguntó Lupita, mientras intentaba calmar a su hermana. Carmen cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. «Sí, Lupita, lo conocí hace mucho tiempo». Alejandro permanecía inmóvil, sus recuerdos volviendo en cascada. Carmen había sido su primer y único amor verdadero antes de que la ambición lo consumiera por completo. Ella era estudiante de arte cuando se conocieron, llena de sueños y con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Él estaba comenzando su carrera en los negocios, determinado a construir un imperio. ¿Cómo acabaste aquí?», preguntó él, su voz traicionando la emoción que intentaba controlar. Carmen soltó una risa amarga, que pronto se transformó en una tos seca. «La vida no siempre sigue los planes que hacemos, ¿verdad, Alejandro? Especialmente cuando somos abandonados sin explicación». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Él se había ido sin mirar atrás, convencido de que una relación seria solo estorbaría sus objetivos. Sus últimas palabras para ella habían sido a través de una nota fría, diciendo que necesitaba concentrarse en su carrera. Lupita, percibiendo la tensión creciente,
colocó a María en una pequeña cuna improvisada hecha de cajas de mercado y se acercó a su madre con un vaso de Minomes agua. «¿Cuánto tiempo hace que estás enferma?», preguntó Alejandro tratando de mantener la compostura. «El tiempo suficiente para saber que no me queda mucho más por delante», respondió Carmen, acariciando el cabello de Lupita. La niña abrazó a su madre con fuerza, y Alejandro notó cómo sus pequeños hombros temblaban. Fue entonces cuando comenzó a hacer los cálculos mentalmente. Lupita debería haber nacido algunos meses después de su partida. «Lupita», comenzó él, su voz fallando. Carmen lo interrumpió con una mirada penetrante. «No, Alejandro, no aquí, no ahora». Pero era demasiado tarde. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. La forma de los ojos de Lupita, su mentón determinado, la misma expresión terca que él veía todas las mañanas en el espejo. «Necesitas irte», dijo Carmen firmemente, aunque su voz estaba débil. «Ya vivimos sin ti todo este tiempo. No necesitamos tu lástima ahora». Lupita miraba de uno a otro, sus grandes ojos oscuros, los mismos ojos de Alejandro, llenos de preguntas no formuladas. El empresario sintió que su mundo giraba. Todo su imperio, todo su éxito parecía vacío ante la revelación que comenzaba a formarse en su mente. «No me voy a ir», declaró él, su voz recuperando la firmeza característica. «No esta vez». El sonido distante de una sirena cortó el aire, y María volvió a llorar en la cuna improvisada. Lupita corrió a calmar a su hermana, dejando a los adultos en un silencio cargado de palabras no dichas y años de ausencia. Alejandro Montero, el hombre que siempre tuvo el control de todo, ahora se veía ante una situación que ningún dinero o poder podría simplemente resolver. Y por primera vez en 2 décadas sintió miedo, no de perder su fortuna o estatus, sino de perder algo mucho más precioso que acababa de descubrir. El silencio que flotaba en la pequeña habitación era interrumpido solo por los sollozos, suaves de María, a quien Lupita mecía con dedicación. Alejandro permanecía de pie, su figura imponente pareciendo fuera de lugar en aquel ambiente precario. Sus ojos no podían apartarse de Lupita, observando cada detalle que antes no había notado: la forma de la nariz, la determinación en la mirada, la postura altiva incluso en medio de la pobreza. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Su voz salió más áspera de lo que pretendía, cargada de 2 décadas de arrepentimiento. Carmen se acomodó con dificultad en el colchón, su rostro pálido contrastando con la intensidad de su mirada. «¿Decirte? Al hombre que me dejó con una nota de 3 líneas, que eligió su imperio de cristal y acero en lugar de nuestro amor». Lupita interrumpió su tarea de calmar a su hermana, sus oídos atentos a cada palabra intercambiada entre los adultos. Alejandro se dio cuenta de que la niña, aunque tan joven, comprendía más de lo que debería. «Tenía derecho a saber que tenía una hija», insistió él, pasando las manos por su cabello canoso en un gesto de frustración. «¿Derecho?». Carmen rió sin humor, siendo interrumpida por un acceso de tos. Cuando se recuperó, continuó: «Renunciaste a cualquier derecho cuando decidiste que tus sueños de riqueza eran más importantes que nosotros». Alejandro se sentó en una silla de plástico desgastada, sintiendo el peso de sus elecciones pasadas. El contraste entre su traje italiano y el ambiente a su alrededor parecía gritar sobre el abismo que él mismo había creado. «Lupita», llamó Carmen suavemente, «¿puedes llevar a tu hermana al otro cuarto por un momento? Necesito hablar con el señor Montero». La niña dudó, sus ojos inteligentes estudiando la situación. Finalmente, asintió, llevando a María con cuidado hacia la pequeña habitación contigua. Tan pronto como quedaron solos, Carmen se enderezó, reuniendo sus fuerzas. «¿Quieres saber la verdad, Alejandro? Intenté buscarte cuando descubrí el embarazo. Fui a tu oficina 3 veces. Tu secretaria tenía órdenes expresas de no dejarme entrar». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Recordaba haber dado aquella orden, no específicamente para Carmen, sino para cualquier persona de su pasado que pudiera estorbar su ascenso. Después del tercer día esperando en la acera como una mendiga,
Entendí el mensaje, continuó Carmen, su voz cargada de un dolor antiguo. Decidí que mi hija no necesitaba un padre que la rechazó antes incluso de saber que existía. He cambiado, Carmen, argumentó él, su voz más suave. Ya no soy aquel joven ambicioso y ciego. ¿No?, cuestionó ella, arqueando una ceja. ¿Qué cambió entonces? ¿El hecho de que ahora eres lo suficientemente rico para darte el lujo de tener sentimientos? Alejandro se levantó, caminando hacia la pequeña ventana que daba a la calle. Afuera la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en aquel pequeño apartamento. Lo que cambió fue que hoy sé el precio que pagué por el éxito, respondió él, su voz cargada de emoción contenida. Y, por primera vez en 20 años, me pregunto si valió la pena. Carmen lo observó en silencio por algunos momentos. Incluso enferma, sus ojos verdes mantenían la misma intensidad que lo había cautivado en el pasado. Lupita es una niña extraordinaria, dijo ella finalmente. Cuida de mí y de su hermana como si fuera mucho mayor que sus 7 años. Tiene tu determinación, ¿sabes? Pero también tiene algo que tú perdiste hace mucho tiempo: compasión. Alejandro se volvió hacia ella, notando cómo su piel estaba aún más pálida que antes. Déjame ayudar, Carmen. No por mí, no por ti, sino por ellas. ¿Y cómo pretendes ayudar?, preguntó ella escéptica. ¿Vas a darnos dinero? ¿Mudarnos a un apartamento de lujo? ¿Intentar comprar 20 años de ausencia? Antes de que Alejandro pudiera responder, Lupita volvió a la habitación, sus pasos silenciosos como los de un gato. María se durmió, anunció ella orgullosa. El empresario observó a su hija, y sintió que algo se quebraba dentro de él. ¿Cómo pudo perder tantos momentos? Los primeros pasos, las primeras palabras, las sonrisas y lágrimas que formaban parte del crecimiento de Lupita. Necesito irme, anunció él súbitamente, sintiéndose sofocado por todas las revelaciones. Pero volveré mañana, y al día siguiente, y todos los días después de ese. Carmen no respondió, pero Lupita lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, él se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Prometo que las cosas van a mejorar, dijo él, resistiendo el impulso de tocarla. Lupita lo miró con sus ojos, sus propios ojos, y respondió con una sabiduría más allá de su edad. Las promesas son fáciles de hacer, difíciles de cumplir. Alejandro salió hacia la noche fría, cargando el peso de 2 décadas de ausencia y la determinación de hacer algo al respecto. Mientras caminaba hacia su auto, comenzó a formular un plan. No sería fácil reconquistar la confianza de Carmen y Lupita, pero por primera vez en su vida estaba dispuesto a luchar por algo que no podía medirse en cifras o contratos. En la mañana siguiente, Alejandro no pudo concentrarse en ninguna de las 3 reuniones importantes que tenía programadas. Su pensamiento constantemente volvía al pequeño apartamento en Tepito, a los ojos verdes febriles de Carmen y a Lupita, su hija, una verdad que aún lo dejaba aturdido cada vez que pensaba en ello. «Señor Montero», llamó su asistente, por tercera vez, finalmente logrando su atención. «El consejo está esperando hace 15 minutos en la sala de juntas». Alejandro se ajustó la corbata automáticamente, un gesto mecánico después de tantos años. «Cancela todos los compromisos de hoy, Marina. Surgió una emergencia familiar». La asistente lo miró con asombro. En 15 años trabajando para Alejandro Montero, jamás lo había escuchado mencionar cualquier emergencia familiar. Hasta donde sabía, él no tenía familia. Saliendo de la oficina, Alejandro hizo varias llamadas. La primera fue a su médico particular, Dr. Pablo Mendoza, exigiendo que lo acompañara inmediatamente. La segunda fue a una empresa de reforma de edificios y la tercera a su abogado. Cuando llegó a la dirección de Carmen, cargaba varias bolsas de un supermercado de lujo y era seguido por el doctor Pablo, que aún trataba de entender la urgencia de la situación. Lupita abrió la puerta, sus ojos agrandándose al ver tantas bolsas. «Mamá está dormida», susurró ella, mirando desconfiada al médico. «Este es el doctor Pablo. Vino a examinar a tu mamá»,
explicó Alejandro entrando con cuidado para no hacer ruido. ¿Puedes despertarla? La niña dudó por un momento antes de asentir e ir hasta el colchón donde Carmen reposaba. Alejandro aprovechó para organizar los víveres que había traído en la pequeña cocina improvisada, notando la precariedad de los utensilios disponibles. «Lupita», llamó él suavemente, «¿dónde está María?» «En la cuna», respondió ella, señalando la caja. «Adaptada. Acaba de mamar». El doctor Pablo, después de examinar a Carmen minuciosamente, tenía una expresión grave. Pidió hablar con Alejandro en privado, pero Carmen insistió en que cualquier cosa que tuviera que decir podría ser dicha allí mismo. «La señora tiene neumonía en estado avanzado», explicó el médico. «Necesita internación inmediata y tratamiento intensivo». Carmen cerró los ojos, 2 lágrimas escurriendo silenciosamente. «No puedo ir al hospital. ¿Quién va a cuidar de mis hijas?» «Yo cuido de ellas», respondió Alejandro sin dudar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita, que estaba cerca de la cuna de María, se acercó a su madre como si quisiera protegerla. «No», dijo Carmen firmemente. «No puedes simplemente aparecer después de 20 años y pensar que puedes asumir el control de todo». «No estoy asumiendo el control de nada», respondió él, manteniendo la voz calma. «Estoy ofreciendo ayuda. Necesitas tratarte, Carmen, por ellas». El doctor Pablo intervino. «Señora Carmen, sin tratamiento adecuado, su condición va a empeorar rápidamente». Lupita, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Mamá, por favor, quiero que te pongas bien». La voz infantil, cargada de preocupación, pareció quebrar algo en Carmen. Miró a sus hijas, después a Alejandro, y finalmente asintió. «Pero con una condición», dijo ella, su voz débil pero determinada. «Las niñas se quedan con doña Guadalupe, nuestra vecina. Ella siempre ha cuidado de ellas cuando lo he necesitado». Alejandro sintió un apretón en el pecho, pero comprendió que necesitaría reconquistar la confianza de Carmen gradualmente. «Está bien, pero permíteme al menos garantizar la comodidad de ellas mientras te recuperas». En las horas siguientes, una serie de acontecimientos se desarrolló rápidamente. Una ambulancia privada llegó para transportar a Carmen. Doña Guadalupe, una señora de sus 60 años con una sonrisa gentil, apareció para quedarse con las niñas. El equipo de reforma que Alejandro había contratado comenzó a evaluar lo que necesitaría ser hecho en el apartamento. Antes de entrar en la ambulancia, Carmen sostuvo el brazo de Alejandro con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «No hagas promesas que no puedes cumplir, no a ellas». «Esta vez es diferente», respondió él, sosteniendo su mirada. Lupita observaba todo desde la ventana, sosteniendo a María en sus brazos, sus ojos revelando una mezcla de esperanza y miedo. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. No era solo sobre dinero o asistencia médica, era sobre reconquistar el derecho de formar parte de aquella familia. Mientras la ambulancia partía, él permaneció allí, observando a sus hijas por la ventana. Lupita tenía razón. Las promesas eran fáciles de hacer. Ahora comenzaba el verdadero desafío: transformar 2 décadas de ausencia en un futuro de presencia y cuidado. Durante los días que siguieron, Alejandro estableció una rutina que jamás había imaginado para sí mismo. Por la mañana, antes de ir a la oficina, pasaba por el hospital para verificar el estado de Carmen. Por la tarde, entre reuniones, supervisaba personalmente la reforma del apartamento. Y todas las noches, sin falta, visitaba a Lupita y María en la casa de doña Guadalupe. La vecina, una señora de cabellos blancos y sonrisa acogedora, observaba con interés los intentos de Alejandro de acercarse a las niñas. Lupita mantenía una distancia cautelosa, pero sus ojos curiosos seguían cada movimiento del padre. «¿Le gusta dibujar?», preguntó Lupita una de esas noches, sorprendiendo tanto a Alejandro como a doña Guadalupe con la iniciativa. «En realidad nunca fui muy bueno en eso», admitió él, sentándose a la pequeña mesa de la cocina donde Lupita estaba con sus lápices de colores gastados.
Mamá dibuja muy bien, comentó ella, trazando líneas coloridas en el papel. Ella dijo que era artista antes. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de significados no dichos. Alejandro sintió el peso de aquel antes de que él partiera, antes de elegir la ambición por encima del amor, antes de que Lupita naciera. Tu mamá era la mejor artista que he conocido, confirmó él, observando cómo las pequeñas manos de su hija manipulaban los lápices con la misma delicadeza que Carmen tenía al dibujar. Ella pintaba cuadros maravillosos. ¿Por qué se fue? La pregunta vino de repente, directa y cortante como solo la inocencia infantil consigue. ¿Ser? Alejandro sintió que le faltaba el aire por un momento. Doña Guadalupe, que mecía a María cerca de allí, fingió no oír, dándoles privacidad. Porque era muy tonto, respondió él después de un largo silencio. Creía que el éxito y el dinero eran más importantes que el amor y la familia. Lupita dejó de dibujar, sus ojos, tan parecidos a los de él, fijos en su rostro. ¿Y ahora? ¿Todavía lo cree? No, respondió él con sinceridad. Ahora sé que estaba equivocado. La niña volvió a su dibujo, procesando la información. ¿El médico dijo que mamá se va a poner bien? Sí, ella está mejorando cada día, aseguró Alejandro. Pronto estará de vuelta. ¿Y usted se irá de nuevo cuando ella mejore? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se inclinó hacia Lupita, manteniendo una distancia respetuosa, pero queriendo que ella viera la sinceridad en sus ojos. No me iré nunca más, Lupita, a menos que tú y tu mamá no me quieran cerca. La niña consideró sus palabras mientras terminaba su dibujo. Era una casa, notó Alejandro, con 4 figuras al frente. Una alta, 2 pequeñas y una acostada. En una cama. Es nuestra familia, explicó ella, empujando el dibujo en su dirección. Pero solo si usted promete de verdad que se va a quedar. Alejandro sostuvo el papel con manos temblorosas, notando los detalles que Lupita había incluido. Él usando traje, María en el regazo de Carmen, que estaba en la cama del hospital, y ella misma entre los 2 adultos. ¿Puedo guardar esto?, preguntó él, su voz ronca de emoción. Lupita asintió, levantándose para ayudar a doña Guadalupe con María, que comenzaba a llorar. Alejandro observó a sus hijas, maravillado con cómo Lupita, aún tan pequeña, cuidaba de su hermana con tanto cariño. Aquella noche, al volver a su apartamento lujoso y vacío en la zona de Polanco, Alejandro colgó el dibujo de Lupita en su pared de premios y certificados. La hoja simple de cuaderno contrastaba con los cuadros caros y los marcos dorados, pero para él era la pieza más valiosa de su colección. Sentado en su despacho particular, comenzó a hacer planes, no solo para la reforma del apartamento o para el tratamiento de Carmen, sino para una completa reestructuración de su vida. Por primera vez, las hojas de cálculo en su escritorio no mostraban solo números y proyecciones de utilidades, sino también horarios de escuela, nombres de pediatras y una lista creciente de cosas que necesitaba aprender sobre ser padre. El sonido de su celular lo trajo de vuelta a la realidad. Era el hospital informando que Carmen había despertado y pedía verlo. Alejandro miró una vez más el dibujo de Lupita antes de salir, prometiendo silenciosamente que esta vez haría todo diferente. Alejandro llegó al hospital aún vistiendo el mismo traje del día, su corazón latiendo acelerado mientras subía por el elevador hasta la habitación de Carmen. La encontró sentada en la cama, aún pálida, pero con un brillo diferente en la mirada. Era la misma mirada determinada que él había conocido 2 décadas atrás. ¿Cómo están las niñas? Te fue su primera pregunta, su voz aún ronca, pero más fuerte que en los últimos días. Están bien, respondió él, manteniéndose cerca de la puerta. Lupita hizo un dibujo hoy de nuestra familia. Carmen cerró los ojos por un momento, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. No existe nuestra familia, Alejandro. Existe mi familia, que construí sola durante todos estos años. Carmen, sé que me equivoqué, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de hacer las cosas diferentes ahora. ¿Ahora? Ella rió sin humor.
Ahora que Lupita ya creció prácticamente sola, ahora que pasé noches en vela trabajando en 3 empleos diferentes para mantenerlas, ahora que casi se detuvo respirando profundo. Alejandro se acercó a la cama, jalando una silla. Cuéntame sobre ella, sobre cómo era de bebé, sus primeros pasos, primera palabra. La petición tomó a Carmen por sorpresa. Ella estudió el rostro del hombre frente a ella, el cabello canoso en las sienes, las líneas de expresión más profundas, pero aún la misma mirada intensa que la había conquistado hace tanto tiempo. Su primera palabra fue Luna, dijo finalmente. Tenía poco más de 1 año. Estábamos en el balcón del cuartito que rentábamos en esa época. Yo estaba exhausta después de un día entero haciendo limpieza, pero ella no dormía. Se quedaba señalando al cielo y repitiendo Luna, Luna. Alejandro absorbió cada palabra, tratando de imaginar la escena. Lupita bebé, Carmen joven y cansada, las dos solas bajo el cielo nocturno. Empezó a caminar temprano, continuó Carmen, su voz suavizándose con los recuerdos. 10 meses, terca como tú. Se caía, se levantaba, intentaba de nuevo. Nunca lloraba. ¿Y la escuela?, preguntó él, hambriento por cada detalle. Es la mejor de la clase, respondió Carmen, un orgullo evidente en su voz. Incluso cuando no teníamos dinero para material escolar, ella se las arreglaba. Tomaba cuadernos usados, borraba con cuidado, reaprovechaba todo. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. Mientras él construía su imperio, su hija reaprovechaba cuadernos usados. ¿Por qué me llamaste aquí, Carmen? Ella se acomodó en la cama, su rostro asumiendo una expresión seria. Porque necesitamos establecer algunas reglas. Si realmente quieres formar parte de la vida de las niñas, necesitas entender que no puedes simplemente llegar distribuyendo dinero y regalos, pensando que eso compensa los años de ausencia. No es esa mi intención, se defendió él. ¿No? Entonces, ¿por qué la reforma en el apartamento? ¿Los juguetes caros que mandaste para ellas? ¿El guardarropa nuevo? Alejandro se pasó las manos por el rostro, cansado. Porque no soporto verlas pasando necesidades cuando puedo ayudar. Pero es así como criamos a Lupita, rebatió Carmen, con poco pero con dignidad. Ella valora cada pequeño logro, cada objeto, cada momento. No quiero que se convierta... ¿En mí?, completó Alejandro. Carmen asintió lentamente. Has cambiado mucho, Alejandro. Te transformaste exactamente en lo que juraste que nunca serías, alguien que cree que todo tiene precio. Las palabras lo golpearon profundamente. Alejandro se levantó, caminando hasta la ventana de la habitación. Afuera, Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en aquella habitación de hospital. «Dame una oportunidad», pidió él volviéndose hacia Carmen. «Una oportunidad de probar que puedo ser diferente, que puedo ser el padre que Lupita merece, el padre que María necesita». Carmen lo observó por un largo momento antes de responder. «No es a mí a quien necesitas probarle eso, Alejandro. Es a ellas, y principalmente a ti mismo». En ese momento, una enfermera entró para verificar los signos vitales de Carmen, interrumpiendo la conversación. Alejandro aprovechó para despedirse, pero antes de salir, se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo que más me asusta?», dijo él. «Es que por primera vez en la vida tengo miedo de fallar, no por orgullo o dinero, sino porque el precio sería demasiado alto». Carmen no respondió, pero sus ojos encontraron los de él una última vez antes de que saliera. En aquella mirada había un dolor, pero también algo más. Tal vez una pequeña chispa de esperanza. En las semanas que siguieron, Alejandro se vio inmerso en un mundo completamente nuevo. Mientras Carmen se recuperaba en el hospital, dividía su tiempo entre el trabajo, las visitas al hospital y, principalmente, los momentos con Lupita y María. Una tarde, después de una reunión particularmente estresante, Alejandro decidió recoger a Lupita en la escuela. Estacionó su auto importado cerca del portón y esperó, sintiéndose fuera de lugar entre los otros padres y sus rutinas ya establecidas. Cuando Lupita salió, sus ojos se agrandaron de sorpresa al verlo. «¿Vino a recogerme?». Alejandro asintió,
una sonrisa vacilante en sus labios. Pensé que podríamos pasar algún tiempo juntos. Si quieres, claro. La niña consideró por un momento, acomodando la mochila en sus pequeños hombros. Podemos ir a ver a mamá al hospital. Claro, respondió él abriendo la puerta del auto para ella. Y después, ¿qué tal un helado? El rostro de Lupita se iluminó, pero luego frunció el ceño. ¿Pero y María? Se va a poner triste. Si no le damos helado también. Alejandro sintió una ola de orgullo por la preocupación de Lupita por su hermana. Tienes razón, vamos a buscar a María con doña Guadalupe, y después iremos todos juntos. Durante el trayecto hasta el apartamento, Alejandro intentó conversar con Lupita sobre su día en la escuela. Poco a poco, la niña se fue soltando, contando sobre su clase de matemáticas y cómo ayudó a un compañero que estaba con dificultades. ¿Te gustan las matemáticas?, preguntó Alejandro sorprendido. Lupita asintió entusiasmada. Es mi materia favorita. La maestra dice que soy la mejor de la clase. Alejandro sonrió, reconociendo en ella la misma aptitud para los números que él siempre tuvo. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, también adoraba las matemáticas. ¿De verdad? Los ojos de Lupita brillaron con interés. Quiero decir, ¿tú puedes enseñarme algunos trucos? El corazón de Alejandro se calentó con la petición. Claro que sí. ¿Qué tal si empezamos esta noche, después de visitar a tu mamá? Lupita estuvo de acuerdo animadamente, y por primera vez desde que se reencontraron, Alejandro vio una sonrisa genuina en el rostro de su hija. Al llegar al apartamento de doña Guadalupe, fueron recibidos por el llanto de María. La bebé estaba agitada, rechazando el biberón que la señora trataba de ofrecerle. Ha estado así desde temprano, explicó doña Guadalupe, pareciendo exhausta. Creo que extraña a su madre. Alejandro, vacilante, extendió los brazos hacia María. Para su sorpresa, la bebé dejó de llorar casi inmediatamente al ser tomada por él. Lupita observaba la escena con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Eres bueno con los bebés», comentó ella. Alejandro rió suavemente, meciendo a María en sus brazos. «En realidad estoy aterrado. Nunca había cargado un bebé antes». «¿Nunca?» Lupita parecía impactada. «Pero, ¿no me cargaste cuando era bebé?» La sonrisa de Alejandro desapareció, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. «No, Lupita, y ese es uno de los mayores arrepentimientos de mi vida». La niña permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Entonces, para sorpresa de Alejandro, se acercó y tocó su brazo suavemente. «Está bien, estás aquí ahora». Aquellas simples palabras tuvieron un impacto profundo en Alejandro. Sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo, concentrándose en la tarea de calmar a María. El resto de la tarde transcurrió de forma sorprendentemente agradable. Visitaron a Carmen en el hospital, donde Alejandro observó con admiración cómo Lupita contaba animadamente a su madre sobre su día y sobre los planes de estudiar matemáticas con él. Carmen, aún débil pero visiblemente mejor, lanzó una mirada interrogante a Alejandro, quien solo se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Después, como prometido, fueron por helados. Alejandro descubrió que Lupita adoraba sabores exóticos, mientras él mismo preparó una pequeña porción de helado de vainilla para que María lo probara por primera vez. De vuelta al apartamento de doña Guadalupe, Alejandro ayudó a Lupita con su tarea y, como prometido, le enseñó algunos trucos de matemáticas. La facilidad con que la niña absorbía la información lo impresionó. Cuando llegó la hora de despedirse, Alejandro sintió una renuencia que nunca había experimentado antes. Lupita, percibiendo su vacilación, lo sorprendió con un abrazo rápido. «Gracias por el día de hoy, papá», dijo ella antes de correr dentro del apartamento. Alejandro se quedó parado por algunos instantes, sintiendo el impacto de aquella única palabra, papá. Un título que nunca imaginó que desearía tanto escuchar. Mientras conducía de regreso a su apartamento lujoso, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía verdaderamente feliz.
no por la conclusión de un gran negocio o por la adquisición de un bien valioso, sino por algo mucho más simple e infinitamente más precioso, un día común con sus hijas. Las semanas se transformaron en meses, y con la llegada de la primavera, Carmen finalmente recibió el alta del hospital. El apartamento reformado estaba listo para recibirla, pero para sorpresa de Alejandro, ella vaciló en la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó él cargando una pequeña maleta con sus pertenencias. Carmen respiró profundo, sus ojos recorriendo el ambiente transformado. Es que ya no parece nuestro hogar. Alejandro sintió un apretón en el pecho. En su ansia de proporcionar comodidad, tal vez se había excedido en los cambios. El apartamento, antes simple y desgastado, ahora ostentaba muebles nuevos, electrodomésticos, modernos y una decoración elegante, aunque discreta. Lupita, que sostenía la mano de María, intervino. «Mamá, ven a ver lo que hicimos en tu cuarto». Curiosa, Carmen siguió a su hija hasta la habitación. Allí, para su sorpresa, encontró un espacio que contrastaba con el resto del apartamento. Las paredes estaban pintadas con colores vibrantes y en un rincón había un caballete con lienzos en blanco y un conjunto completo de pinturas y pinceles. «Fue idea de papá», explicó Lupita, orgullosa. «Él dijo que necesitabas un lugar solo tuyo para volver a pintar». Carmen pasó los dedos por los pinceles, emocionada. «Hace tanto tiempo que no pinto». «Tal vez sea hora de empezar de nuevo», sugirió Alejandro suavemente. En los días que siguieron, la familia fue ajustándose a la nueva realidad. Alejandro, determinado a cumplir su promesa, reorganizó completamente su agenda de trabajo para estar presente lo más posible. Una tarde, mientras ayudaba a Lupita con la tarea, Alejandro notó que ella parecía inquieta. «¿Qué pasa, querida?», preguntó él. Lupita se mordió el labio, vacilante. «Es que hay una feria de ciencias en la escuela la próxima semana. Todos los papás van a estar allí». Alejandro entendió inmediatamente lo que no estaba siendo dicho. «¿Quieres que vaya?». El rostro de Lupita se iluminó. «¿Puedes? ¿De verdad?». «Claro que puedo», aseguró él, haciendo una anotación mental para reprogramar una importante reunión de negocios. El día de la feria, Alejandro llegó a la escuela vistiendo jeans y una camisa simple, en lugar de su habitual traje. Quería mezclarse, ser solo un padre más allí. Lupita lo recibió con un abrazo entusiasta, algo que aún lo sorprendía cada vez. El proyecto de ella era una representación del sistema solar, con planetas hechos de bolas de unicel pintadas a mano y órbitas trazadas con precisión matemática. Alejandro quedó impresionado con el nivel de detalles y la pasión con que Lupita explicaba cada aspecto del trabajo. «¿Sabías que quiero ser astrónoma cuando crezca?», preguntó ella, sus ojos brillando de emoción. Alejandro sintió una punzada de culpa por no saber algo tan fundamental sobre su hija. «No, no lo sabía, pero estoy seguro de que serás increíble en eso». Mientras caminaban entre los otros proyectos, Alejandro notó las miradas curiosas de los otros padres y maestros. Claramente, su presencia era una novedad. «Lupita siempre ha sido una alumna ejemplar», comentó la maestra, acercándose a ellos. «Pero en las últimas semanas ha estado aún más motivada. Es bueno ver el apoyo familiar». Las palabras impactaron a Alejandro profundamente. Nunca había considerado el impacto que su presencia podría tener en el desempeño escolar de Lupita. De vuelta al apartamento, encontraron a Carmen pintando en su nuevo espacio. El olor a pintura fresca llenaba el aire y había una energía renovada en sus movimientos. «¿Cómo les fue en la feria?», preguntó ella, limpiándose las manos con un trapo. «Fue increíble», exclamó Lupita, lanzándose en una descripción animada de cada detalle. Alejandro observaba la interacción entre madre e hija, sintiéndose al mismo tiempo parte de aquello y aún un intruso. Carmen debe haber notado algo en su mirada, pues después de que Lupita fue a jugar con María, ella se acercó a él. «Gracias por haber ido», dijo ella en voz baja. «Significa mucho para ella». «Yo soy quien agradece la oportunidad», respondió él. Vaciló por un momento antes de continuar. «Carmen, sé que aún tenemos mucho que resolver entre nosotros, pero quiero
Que sepas que estoy comprometido en ser el mejor padre posible para nuestras hijas. Carmen lo estudió por un largo momento antes de responder. Lo veo, Alejandro, y aprecio el esfuerzo, pero recuerda, ser padre no es sobre grandes gestos o regalos caros, es sobre estar presente, todos los días, en los momentos buenos y malos. Alejandro asintió, absorbiendo las palabras. Estoy aprendiendo eso y prometo que voy a seguir aprendiendo. Aquella noche, después de que las niñas se fueron a dormir, Alejandro se quedó en la sala, mirando por la ventana hacia la ciudad, que nunca dormía. Su celular vibró con notificaciones de trabajo no atendidas, pero por primera vez no sintió la urgencia de revisarlas inmediatamente. En cambio, tomó el dibujo que Lupita había hecho semanas atrás, aquel con la familia reunida, y sonrió. El camino por delante aún era largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en su vida, Alejandro Montero sentía que estaba exactamente donde debía estar. El otoño llegó a Ciudad de México trayendo consigo vientos de cambio. Alejandro, cada vez más involucrado en la rutina familiar, comenzó a sentir el peso de equilibrar su nueva vida con las exigencias de su imperio empresarial. Las llamadas insistentes de socios y la pila creciente de contratos por firmar le recordaban constantemente sus responsabilidades en el mundo corporativo. Una tarde, mientras ayudaba a Lupita con un proyecto de ciencias en la mesa de la cocina, su celular no dejaba de sonar. Después de la quinta llamada ignorada, finalmente contestó, alejándose hacia el pasillo. «Montero», dijo él en voz baja. «Alejandro, ¿dónde diablos estás?» La voz irritada de Ricardo, su socio principal, resonó por el aparato. «Tenemos una crisis con el proyecto en China y tú desapareces por días». Alejandro se pasó la mano por el cabello tenso. «Estoy resolviendo asuntos personales, Ricardo. Pensé que había dejado claro que...» «Asuntos personales». Ricardo lo interrumpió. «Alejandro, tú construiste este imperio, no puedes simplemente abandonar todo por causa de un arranque de paternidad tardía». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Miró de reojo hacia la cocina, donde Lupita estaba, concentrada en su trabajo, y sintió una ola de culpa y conflicto interno. «Estaré en la oficina mañana temprano», dijo finalmente, colgando antes de que Ricardo pudiera protestar. Al volver a la cocina, encontró a Lupita mirándolo con una expresión preocupada. «¿Está todo bien, papá?» El uso de la palabra «papá» aún lo sorprendía a veces, llenándolo de una mezcla de alegría y responsabilidad. «Sí, mi amor, solo asuntos del trabajo». Carmen, que estaba alimentando a María en el sofá, le lanzó una mirada penetrante. Ella conocía ese tono de voz, esa tensión en los hombros. Era el Alejandro que ella había conocido años atrás, dividido entre ambición y afecto. Aquella noche, después de acostar a las niñas, Carmen confrontó a Alejandro en el balcón del apartamento. «Te estás alejando de nuevo», dijo ella sin rodeos. Alejandro suspiró mirando hacia la ciudad iluminada. «No lo estoy. Es solo... complicado». «La vida es complicada, Alejandro. Ser padre es complicado. La cuestión es, ¿estás dispuesto a enfrentar estas complicaciones o vas a huir de nuevo cuando se ponga difícil?» Sus palabras lo golpearon profundamente. Alejandro se volvió para encararla, viendo en los ojos de Carmen no solo acusación, sino también preocupación. «No voy a huir», afirmó él con determinación. «Pero tampoco puedo simplemente abandonar todo lo que construí». Carmen se acercó, poniendo una mano en su brazo. El toque, el primer contacto físico voluntario entre ellos en años, lo sorprendió. «Nadie te está pidiendo que abandones tu carrera, Alejandro, pero necesitas encontrar un equilibrio. Las niñas te necesitan. Ella vaciló. «Yo necesito saber que puedo contar contigo». El momento fue interrumpido por el llanto de María viniendo de la habitación. Carmen se alejó para atender a la bebé, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. En los días que siguieron, Alejandro se vio en una batalla interna. En la oficina, se sumergió de cabeza en los problemas acumulados, trabajando hasta tarde en la noche. En casa intentaba compensar las ausencias con regalos para las niñas,
y promesas de paseos el fin de semana. Fue Lupita quien finalmente rompió la burbuja de negación en la que él estaba viviendo. Una noche, después de que él cancelara otra cena familiar debido a una videoconferencia urgente, la niña entró en su oficina improvisada en el apartamento. «Papá», llamó ella, su voz pequeña pero firme. «¿Te vas a ir de nuevo?». La pregunta lo golpeó como un rayo. Alejandro dejó la laptop, volviéndose completamente hacia su hija. «No, Lupita, ¿por qué piensas eso?». «Porque siempre estás ocupado ahora. Como en las historias que mamá contaba sobre antes». Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Se levantó y se arrodilló frente a Lupita, quedando a la altura de sus ojos. «Lupita, te prometo que no me voy a ir. Nunca más. Solo estoy tratando de encontrar una manera de ser un buen padre y continuar con mi trabajo». Lupita lo estudió por un momento. Sus ojos, tan parecidos a los de él, llenos de una sabiduría más allá de su edad. «Pero papá, ya eres un buen padre. Solo necesitas estar aquí». Las palabras simples de una niña de 7 años fueron el catalizador que Alejandro necesitaba. Aquella misma noche, después de acostar a Lupita, hizo una serie de llamadas. A Ricardo, a su asistente, a los principales ejecutivos de su empresa. En la mañana siguiente, durante el desayuno familiar, Alejandro anunció su decisión. «Voy a reducir mi papel en la empresa. Delegaré más responsabilidades y trabajaré principalmente desde casa». Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Estás seguro de esto?». Alejandro asintió sintiendo una paz que no experimentaba hace años. «Absolutamente. Me tardé mucho en entender lo que realmente importa en la vida. No voy a cometer el mismo error 2 veces». Lupita, que estaba escuchando atentamente, abrió una sonrisa radiante y corrió a abrazar a su padre. María, sintiendo la energía positiva, comenzó a aplaudir en su sillita. Mientras abrazaba a su hija mayor y veía la sonrisa en el rostro de Carmen, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta. El camino por delante aún sería desafiante, pero por primera vez en su vida estaba verdaderamente listo para enfrentar esos desafíos, no solo, sino con su familia a su lado. Los meses siguientes trajeron una serie de cambios para la familia Montero. Alejandro, fiel a su palabra, reorganizó completamente su vida profesional. Transformó una de las habitaciones del apartamento en una oficina funcional, desde donde conducía la mayoría de sus reuniones por videoconferencia. Las visitas a la oficina central se volvieron semanales, no más diarias. Esta nueva rutina no fue sin desafíos. Hubo días en que Alejandro se vio dividido entre una crisis empresarial y un evento escolar de Lupita. Momentos en que el llanto de María interrumpía una negociación importante, pero con cada obstáculo superado, él sentía que estaba en el camino correcto. Un sábado por la tarde, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el bosque de Chapultepec, Carmen observó a Alejandro jugando a las escondidas con las niñas. Su rostro, antes perpetuamente tenso, ahora exhibía una sonrisa relajada. Ella no pudo dejar de notar cómo parecía más joven, más vivo. Nunca pensé que vería el día en que Alejandro Montero cambiaría una reunión de negocios por una tarde en el parque», comentó ella, cuando él se sentó a su lado para descansar. Alejandro rió, secándose el sudor de la frente. «Ni yo. Pero ahora no puedo imaginar hacer otra cosa un sábado por la tarde». Carmen vaciló por un momento antes de hablar. «Has cambiado mucho, Alejandro, para mejor». Él la miró a los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. «Gracias, Carmen. Eso significa mucho viniendo de ti». Un grito alegre de Lupita interrumpió el momento. «Papá, ven a ver lo que encontré». Alejandro se levantó, lanzando una última mirada a Carmen antes de correr tras Lupita. La niña lo guió hasta un pequeño lago, donde un grupo de patos nadaba tranquilamente. «Mira, hay patitos», exclamó ella señalando a los patitos que seguían a su madre. Alejandro se agachó al lado de su hija, observando la escena. «Es una familia», comentó él suavemente. Lupita lo miró, sus ojos brillando. «¿Como la nuestra?» «Sí, mi amor, como la nuestra». De vuelta al trabajo el lunes,
Alejandro se vio enfrentando una decisión difícil. Uno de sus mayores proyectos, una expansión internacional que había planeado por años, estaba a punto de ser lanzado. El plan original requería que él pasara meses viajando, supervisando personalmente cada etapa. Ricardo, su socio, entró en su oficina, agitado. «Alejandro, necesitamos finalizar los detalles de tu agenda para los próximos 6 meses. Empezamos con Londres, después...» «No voy», interrumpió Alejandro calmadamente. Ricardo lo miró, incrédulo. «¿Cómo que no vas? Este es el proyecto de tu vida». Alejandro se levantó caminando hacia la ventana. Afuera, Ciudad de México pulsaba con su energía característica, pero ahora, en vez de ver solo oportunidades de negocios, él veía una ciudad llena de familias, de vidas interconectadas. «El proyecto de mi vida está en casa, Ricardo. 2 niñas que necesitan un padre presente y una familia que estoy reconstruyendo». «Pero Alejandro, ¿no puedes simplemente abandonar todo lo que construimos?» Alejandro se volvió para encarar a su socio. «No estoy abandonando nada. Estoy redefiniendo prioridades. Vamos a reestructurar el proyecto. Usaremos más videoconferencias, delegaremos más. Y cuando sea absolutamente necesario viajar, serán viajes cortos». Ricardo parecía querer argumentar más, pero algo en la expresión determinada de Alejandro lo hizo retroceder. «Realmente has cambiado, ¿no?» «Para mejor, espero», respondió Alejandro con una pequeña sonrisa. Aquella noche, al llegar a casa, Alejandro fue recibido por un abrazo entusiasta de Lupita. «Papá, adivina, me eligieron para representar a la escuela en la Olimpiada de Matemáticas». El orgullo que Alejandro sintió en ese momento superó cualquier satisfacción que hubiera tenido al cerrar un gran negocio. Tomó a su hija en brazos, haciéndola girar en el aire. «Eso es maravilloso, mi pequeña genio». Carmen, que observaba la escena con María en brazos, no pudo contener una sonrisa. «Tiene tu don para los números. Y tu creatividad», añadió Alejandro bajando a Lupita al suelo. Se acercó a Carmen y María, vacilando por un momento antes de dar un beso suave en la frente de la bebé. El gesto no pasó desapercibido para Carmen. Sus ojos se encontraron y por un breve instante algo del pasado pareció reavivarse entre ellos. Más tarde, después de la cena y con las niñas en la cama, Alejandro y Carmen se encontraron en el balcón como se había vuelto costumbre. El aire de la noche estaba fresco, llevando el aroma de las flores del pequeño jardín que Lupita había insistido en plantar. «Tomé una decisión hoy», comenzó Alejandro, «sobre el proyecto internacional». Carmen lo miró aprensiva. «¿Vas a viajar?» «No», respondió él, volviéndose para mirarla. «Reestructuré todo para poder quedarme aquí, con ustedes». Carmen permaneció en silencio por un momento, procesando la información. «Alejandro, no quiero que sacrifiques tu carrera por nosotros. Sé cuánto significaba este proyecto para ti». Él se acercó tomando las manos de ella entre las suyas. El gesto sorprendió a ambos. «Carmen entiende una cosa. No es un sacrificio, es una elección. La elección correcta que debería haber hecho hace mucho tiempo». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carmen. «Realmente has cambiado». «Gracias a ustedes», respondió él suavemente. «Ustedes me dieron una segunda oportunidad en la vida. Una oportunidad de ser el hombre, el padre, que siempre debía haber sido». En ese momento, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, algo cambió entre ellos. No fue un beso apasionado o una declaración dramática de amor. Fue algo más sutil, más profundo. Una comprensión mutua, un perdón silencioso y tal vez el inicio de algo nuevo. Cuando finalmente se separaron y fueron a dormir, ambos sintieron que estaban en el umbral de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo que, esta vez, escribirían juntos. Los meses siguientes trajeron una rutina más estable para la familia Montero. Alejandro encontró un equilibrio entre su trabajo y su vida familiar, mientras Carmen volvió gradualmente a pintar, redescubriendo su pasión por el arte. Lupita continuaba destacándose en la escuela, especialmente en matemáticas y ciencias, mientras María daba sus primeros pasos llenando la casa con sus risas y travesuras. Una noche, después de acostar a las niñas, Alejandro encontró a Carmen en el balcón, contemplando la ciudad.
Él se unió a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero cómoda. ¿En qué piensas?, preguntó él suavemente. Carmen suspiró, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. En cómo la vida da vueltas. Hace un año apenas podía imaginar el mañana. Ahora, la animó Alejandro. Ella se volvió para mirarlo. Ahora me sorprendo pensando en el futuro, haciendo planes. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de planes? Bueno, he estado pensando en volver a estudiar. Tal vez hacer un curso de arteterapia. Siempre quise trabajar ayudando a personas a través del arte. Eso es maravilloso, Carmen, exclamó Alejandro, genuinamente feliz por ella. Estoy seguro de que serías increíble en eso. Carmen sonrió, agradecida por el apoyo. ¿Y tú? ¿Algún arrepentimiento sobre los cambios que hiciste? Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. Honestamente, lo único que lamento es no haber hecho estos cambios antes. Nunca me había sentido tan completo. El silencio que siguió estaba cargado de emoción no dicha. Lentamente, casi vacilante, Carmen dio un paso hacia Alejandro. Él, por su parte, extendió la mano, tocando suavemente el rostro de ella. Carmen, Ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo. Shh. No necesitamos apresurar las cosas. Tenemos tiempo ahora. Aquella noche no se besaron, no intercambiaron juramentos de amor eterno, pero algo fundamental cambió. Una barrera invisible que existía entre ellos comenzó a disolverse. En las semanas siguientes, pequeños gestos de afecto comenzaron a volverse más frecuentes. Un roce de manos durante el desayuno, un abrazo que duraba un poco más de lo necesario, miradas que decían más que las palabras. Lupita, observadora como siempre, notó el cambio. Una noche, mientras Alejandro la ayudaba con la tarea, ella preguntó abruptamente, «Papá, ¿tú y mamá se van a casar de nuevo?» Alejandro casi deja caer el lápiz que sostenía. «¿Qué? ¿Por qué preguntas eso, mi amor?» La niña se encogió de hombros como si fuera obvio. Siempre están sonriéndose el uno al otro, y ayer los vi tomados de la mano en el sofá. Alejandro sintió que sus mejillas se sonrojaban. Lupita, la relación entre adultos es complicada. Tu mamá y yo, nos estamos redescubriendo. ¿Redescubrir es como cuando encuentras un juguete viejo y recuerdas cuánto te gustaba?, preguntó ella inocentemente. Alejandro no pudo evitar reír. Algo así, sí. Pero lleva tiempo, ¿entiendes? Lupita asintió volviendo su atención a la tarea, pero antes de empezar a escribir murmuró. Creo que deberían casarse de nuevo. Seríamos una familia de verdad. Las palabras de Lupita siguieron resonando en la mente de Alejandro. Por días, se sorprendía observando a Carmen cuando ella no estaba mirando, recordando los momentos que compartieron en el pasado y apreciando a la mujer fuerte e increíble en que se había convertido. Un sábado, mientras las niñas estaban en casa de Doña Guadalupe para una tarde de galletas e historias, Alejandro decidió sorprender a Carmen. Preparó un pequeño picnic en el balcón del apartamento, con vinos, quesos y frutas. Cuando Carmen llegó de la clase de pintura que había retomado recientemente, se quedó boquiabierta con la escena. «Alejandro, ¿qué es esto?». Él sonrió, extendiéndole la mano. «Pensé que podríamos aprovechar un momento solo nuestro, para conversar sin interrupciones». Carmen aceptó la invitación, sentándose junto a él en la manta extendida. Mientras disfrutaban de la comida y la vista de la ciudad, conversaron sobre todo y nada. Rieron de memorias antiguas, compartieron sueños para el futuro y, por primera vez en mucho tiempo, realmente se escucharon. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Ciudad de México en tonos de naranja y rosa, Alejandro reunió valor. «Carmen», comenzó él, su voz temblando ligeramente. «Sé que cometí muchos errores en el pasado, que te lastimé, de maneras que tal vez nunca pueda reparar completamente, pero estos últimos meses me han mostrado que aún hay tanto amor entre nosotros, no solo el amor que tenemos por nuestras hijas, sino algo que nunca realmente murió entre nosotros dos». Carmen lo miraba intensamente,
lágrimas formándose en sus ojos. Alejandro continuó: «No estoy pidiendo que volvamos inmediatamente a lo que éramos, pero quisiera saber si estarías dispuesta a intentarlo de nuevo, a construir algo nuevo, juntos». Por un momento que pareció una eternidad, Carmen permaneció en silencio. Entonces, lentamente, una sonrisa iluminó su rostro. «Alejandro Montero», dijo ella, su voz cargada de emoción, «siempre tuviste el don de poner mi mundo de cabeza, pero esta vez, creo que estoy lista para esta aventura». En ese momento, bajo el cielo colorido de Ciudad de México, Alejandro y Carmen sellaron su nuevo comienzo con un beso que llevaba el peso del pasado, la alegría del presente y la promesa de un futuro juntos. Cuando las niñas regresaron más tarde, encontraron a sus padres abrazados en el balcón, observando las estrellas que comenzaban a puntear el cielo nocturno. Lupita, con su percepción aguda, sonrió a María y susurró: «¿Ves? Yo sabía que se iban a encontrar de nuevo». Y así, la familia Montero dio un paso más en su jornada de reconstrucción y amor. El sol naciente de Ciudad de México pintaba el cielo con tonos suaves de rosa y naranja cuando Alejandro despertó. A su lado, Carmen dormía tranquilamente, una leve sonrisa en sus labios. Él se permitió algunos momentos para admirarla, recordando el camino que recorrieron hasta allí. Un año había pasado desde aquella noche en el balcón, cuando decidieron dar una nueva oportunidad a su amor. 12 meses de descubrimientos, ajustes y sobre todo crecimiento conjunto. Alejandro se levantó silenciosamente, cuidando de no despertar a Carmen. Caminó por el pasillo, deteniéndose primero en la habitación de María. La pequeña, ahora con casi 2 años, dormía abrazada a un osito de peluche que él le había regalado. Su corazón se llenó de amor al ver los rizos oscuros esparcidos sobre la almohada. En la habitación de al lado, Lupita estaba sentada en la cama, un libro de astronomía en su regazo. A los 8 años, su pasión por el universo solo crecía. «Buenos días, papá», susurró ella, levantando los ojos del libro. «Buenos días, mi estrella», respondió él sentándose en el borde de la cama. «Te despertaste temprano hoy». Lupita cerró el libro, un brillo de emoción en sus ojos. «Es hoy, ¿verdad? El gran día». Alejandro asintió sonriendo. «Sí, es hoy. ¿Estás emocionada?» «Mucho», exclamó ella, recordando bajar la voz para no despertar a los demás. «¿Crees que a mamá le gustará la sorpresa?» «Estoy seguro». «Que sí», garantizó él, dando un beso en la frente de su hija. «Ahora, ¿qué tal si me ayudas con el desayuno especial?» En la cocina, padre e hija trabajaron en sintonía, preparando hot cakes, cortando frutas y haciendo jugo fresco. El aroma delicioso pronto llenó el apartamento. Carmen apareció en la puerta de la cocina, María en sus brazos, ambas aún soñolientas. «¿Qué es todo esto?» «¡Sorpresa!», gritó Lupita, corriendo a abrazar a su madre. Alejandro se acercó, tomando a María en brazos y dando un beso suave a Carmen. «¡Feliz cumpleaños, mi amor!». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿Se acordaron? «Claro que nos acordamos», dijo Lupita, jalándola de la mano hasta la mesa. «Y esto es solo el comienzo». El desayuno estuvo lleno de risas y planes. Para el día, Lupita no podía contener su emoción, dejando escapar pequeñas pistas sobre la sorpresa que estaba por venir. Después de la comida, Alejandro pidió a Carmen que se arreglara. «Tenemos un día entero planeado para ti», explicó. La primera parada fue en el antiguo taller, donde Carmen solía pintar antes de abandonar su arte. Para su sorpresa, el espacio había sido totalmente renovado. «Es tuyo», dijo Alejandro, entregándole las llaves, «para que puedas crear y enseñar. Tu sueño de arteterapia comienza aquí». Carmen se quedó sin palabras, demasiado emocionada para hablar. Simplemente abrazó a Alejandro y a las niñas, su corazón desbordando de gratitud. El día continuó con un picnic en el bosque de Chapultepec, el lugar donde hace un año habían comenzado a reconectar como familia. Lupita trajo su telescopio, ansiosa por mostrar a su madre las constelaciones tan pronto anocheciera.
Mientras las niñas jugaban cerca, Alejandro sostuvo la mano de Carmen. ¿Feliz?, preguntó él. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió ella recostándose en él. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Alejandro se puso visiblemente nervioso. Carmen lo notó, pero antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, Lupita corrió hacia ellos, María siguiéndola de cerca. «Es hora», exclamó la niña mayor. «¿Hora de qué?», preguntó Carmen intrigada. Alejandro se levantó, ayudando a Carmen a hacer lo mismo. De repente luces se encendieron a su alrededor. Decenas de linternas flotantes iluminaron el cielo, creando un escenario mágico. «Carmen», comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente, «hace 20 años cometí el mayor error de mi vida al dejarte. Pasé las 2 décadas siguientes tratando de llenar un vacío que solo tú podías completar. Cuando el destino nos reunió nuevamente, me di cuenta de que había recibido un regalo raro, una segunda oportunidad». Se arrodilló, sacando una pequeña caja del bolsillo. Carmen llevó las manos a su boca, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Este último año me mostró que el verdadero éxito no está en cuentas bancarias o en negocios lucrativos. Está en las sonrisas de nuestras hijas, en las noches que pasamos conversando en el balcón, en los pequeños momentos que compartimos todos los días. Está en ti, Carmen». Abriendo la caja reveló un anillo delicado. «Carmen Rodríguez, ¿me darías el honor de casarte conmigo nuevamente? ¿De construir juntos el futuro que siempre debimos haber tenido?» Por un momento, el mundo pareció detenerse. Lupita y María observaban tomadas de la mano, sus ojos brillando de expectativa. Finalmente, con una sonrisa radiante, Carmen respondió: «Sí, Alejandro Montero, 1000 veces sí». Mientras Alejandro colocaba el anillo en su dedo, aplausos y vítores resonaron alrededor. Amigos y familiares, escondidos hasta entonces, salieron de sus escondites para celebrar. Lupita corrió a abrazar a sus padres, María detrás. Las 4 personas se fundieron en un abrazo apretado, sus risas y lágrimas de alegría mezclándose. Aquella noche, bajo un cielo estrellado y rodeados por aquellos que amaban, Alejandro y Carmen sellaron su compromiso con un beso. Un beso que hablaba de perdón, de recomienzos y, sobre todo, de un amor que superó el tiempo y las adversidades. Mientras la familia Montero celebraba su nuevo capítulo, las luces de Ciudad de México brillaban al fondo, testigos silenciosos de una jornada de redención, reconciliación y, finalmente, de un amor renacido.